escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿dónde te agarró el temblor? Aquí en mi casa, qué bueno que no pasó nada, a nosotros tampoco nos pasó nada. Buena noticia la que diste, que solo fue el susto, qué bueno, porque en mi casa no se suele sentir los temblores y este sí se sintió. Entonces pensé que podía haber sido bastante grave. Eh, a propósito de este balsecito peruano que acabas de poner, que es precioso, Sí. hay el último libro de Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, está dedicado a eso, a cómo nace la música popular peruana y cómo en esa música popular que viene de los barrios más pobres, acaba poco a poco a lo largo del siglo XIX y del siglo XX construyéndose el único piso realmente compartido por todos los peruanos, que es una sociedad particularmente desigual en términos económicos, en términos sociales, en términos raciales. Entonces, esta novela de Vargas Llosa es una delicia, que llama Le dedico mi silencio, y es sobre esto, Joaquín, es como, y trae la hipótesis de que este es el verdadero lugar en donde se forjó la nacionalidad, el sentido de pertenencia, de comunidad de los peruanos. Aprovecho para recomendar el libro a propósito de este precioso vals que pusiste. Eh, bueno, pero quería hablar de otra cosa, mucho menos feliz, Me imaginé, me imaginé. que es el tema al que le dedicamos hoy nuestros espacios en Milenio, tú y yo, por las muy buenas razones, porque la noticia que recibimos en la primera medición que hay de qué pasó con la educación mexicana durante la pandemia es, creo que admite la palabra catastrófica, en el sentido de que los resultados de PISA, que es el examen internacional de medición de avance y retroceso educativo pues, más autorizado del mundo, eh, pues nos reprobó, como dices tú en la columna, en la cabeza de tu columna, pero no solo eso, sino muestra un retroceso enorme en cosas fundamentales, un retroceso en matemáticas a los niveles del año 2006, un retroceso en lectura y en capacidad de lectura a los niveles de 2016 o 18, y un retroceso también en capacidad de racionamiento científico. Muestra una caída de la calidad, una severa caída de la calidad en la educación en México. Las autoridades dicen que es por la pandemia. No, todos los países fueron medidos y también hubo pandemia en esos países. La pandemia va incluida en la medición y México salió muy abajo en esa medición. Así como manejó muy mal la pandemia, también en la educación manejó muy mal las cosas y hay una caída muy acentuada en esas cuestiones claves. ¿Cuál es la importancia de este asunto? La importancia de este asunto es que nos está diciendo, bueno, todos los países se dedicaron a recuperar lo que la pandemia les quitó en materia educativa. Todo el esfuerzo ha sido recuperar lo que, a querer o no, perdieron en esos años pues, de aislamiento, confinamiento, de inasistencia a las escuelas. Eh, pero México manejó pésimo su pandemia, también entonces vemos ahora en la cuestión educativa. Y el drama es que iba muy bien. Es decir, la educación en México había mejorado en los años del neoliberalismo, y aquí lo voy a leer para no equivocarme. La escolaridad promedio, Joaquín, de los trabajadores aumentó 44% entre el año 1990 y el año 2018. México pasó de ser un país
de promedio educativo de 6.7 años en 1990 a ser un país de promedio educativo de años educativos de 9.7 en 2018. Es decir, la escuela mexicana, así de mal como estaba, iba bien, iba mejor que como está ahora. ¿Cuál es el verdadero drama catastrófico en este retroceso? Pues es que está golpeando la esperanza popular, nacional, más compartida de todos los mexicanos, Joaquín. La creencia de que tus hijos, por el hecho de ir a la escuela, por el hecho de recibir la educación que muchas veces no recibieron sus padres, van a tener una mejor vida por el hecho de ir a las escuelas. Este es el valor fundamental que el pueblo de México ha depositado históricamente en la educación. Y lo hemos oído todos de miles de veces, de gente que dice, yo no pude estudiar, pero mi hijo sí, y a él le va, o mi hija, y a él y a ella les va a ir mejor en la vida que a mí. Si eso deja de ser así, si la escuela deja de ser el lugar en donde los mexicanos adquieren los conocimientos adecuados para mejorar el nivel de vida de sus padres, estamos frente a una catástrofe generacional de que la escuela, si ya no sirve para eso la escuela, entonces los mexicanos estamos perdiendo el único trampolín relativamente sólido para que de una generación a otra la calidad de la vida mejore. De manera que ese terremoto silencioso que hubo durante la pandemia cuando se cayó la educación es uno de los asuntos más graves que podemos comentar respecto, pues sí, hay que decirlo, de la expectativa del pueblo, porque esta expectativa de que la escuela mejora la vida, va a mejorar la vida de los hijos, es una expectativa profundamente popular, profundamente arraigada en las clases populares, y entre más pobres, más expectativa de que la escuela pública, gratuita, te conduzca a tus hijos a tener una vida mejor que la tuya. Entonces, es un asunto clave, y me parece una irresponsabilidad tremenda decir que estas mediciones neoliberales no nos interesan. Nosotros no solo gestionamos pésimamente durante de 2018 para acá la educación, sino que además se le ocurrió a este gobierno, Joaquín, en lugar de remediar el daño, lo que se le metió en la cabeza es cambiar todo el paradigma educativo. Es como decirle a una gente que está fracturada, ponte a correr. Eso es lo que están haciendo en el sistema educativo de México. De una caída importantísima durante la pandemia, ahora resulta que van a hacer un cambio radical y completo del paradigma de los nuevos libros, de los libros, de los métodos de enseñanza. No, Joaquín, no solo no van a remediar las cosas, sino que las van a empeorar. Me parece un hecho terrible. Problema, nadie se queja de este asunto. Si no lo miden, es imposible que nos demos cuenta. Nadie se queja porque los niños no saben si están aprendiendo bien o mal, porque los padres no están en la escuela, confían en que la escuela les enseña, y porque los maestros pues son parte del circuito educativo y no son los que van a hacer la crítica de lo mal que están enseñando a los niños. Entonces, es muy importante ver estas cifras, escuchar estas cifras, y camino a la campaña del año entrante, que el tema de la educación, la pérdida de la educación, se vuelva un asunto fundamental a remediar, porque está muy mal y va para peor. Este es mi comentario de hoy. Sí, yo nada más agregar dos cosas. Primero, para mí el retrato
más comprensible del desastre educativo es que 2 de cada 3 jóvenes de 15 años, estamos hablando de 1.500.000 estudiantes de secundaria, ¿sí? 2 de cada 3 es 1.500.000 de jóvenes de 15 años, no saben, deja las matemáticas, la aritmética elemental, no saben sumar, no saben restar, no saben multiplicar y menos dividir. Eso es un analfabetismo. Hay un regreso a los niveles del año 2006 en esa materia. Creo que este asunto tenemos, como tantos otros, que no olvidarlo, no dejar que se pierda por ahí en el olvido y ponerlo muy claramente entre las prioridades que el país necesita atender en el siguiente gobierno, sea quien sea. Porque aquí de lo que estás hablando tú es, y de lo que hablan estos datos, es de los millones de mexicanos. Cada cohorte, cada grado educativo, se trata de millones de mexicanos que van a tener una mejor o una peor vida, dependiendo de lo que están aprendiendo en este momento o de lo que no les están enseñando en este momento en la escuela. Así que es un asunto absolutamente clave para la vida, ahora sí que de las siguientes generaciones, para el futuro de México. Gracias, querido Héctor. Coincido en todo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Doctor Héctor Larcamín. Otro de los temas que me preocupa de este estudio es que estamos en el último lugar de la lectura de comprensión. Y el que no comprende lo que lee no puede aprender. México ocupa el último lugar.